Bendiciones, mis hermanos. Continuamos esta semana con nuestro tema, el cristianismo antiguo y medieval. Para esta semana vamos a tocar una parte de la historia sumamente importante. Una parte que viene a ser de primordial importancia por lo que van a significar los eventos que vamos a explicar en estos minutos. Cristianismo e Islam y el comienzo de la iglesia medieval. Es muy importante porque así vamos dándole camino a la historia y vamos haciendo que esa historia siga el curso que ha tenido a lo largo de la vida. Entonces es importante que nos centremos en el cristianismo e Islam. ¿Por qué el Islam? Porque se hace necesario, ya que como el cristianismo tiene sus bases en el judaísmo, el Islam también va a tener bases y esas bases las vamos a ir describiendo en esta oportunidad. Dentro de la historia del cristianismo es importante decir lo que significó el nacimiento del Islam y en donde es inevitable que no mencionemos esta etapa en lo referente a la religión. Sería imposible que nosotros no podamos explicar y que no, como cristianos, no desarrollemos esta parte de la historia. Se puede decir que la convivencia entre cristianos e islam en el principio era una manera fluida. Aquí estamos viendo el escenario. Quiero que vean el escenario, que se mantengan en el escenario. En el principio era y cordial. Se podía ver cristianos en territorios musulmanes y musulmanes en territorios cristianos. El Islam aparece en el siglo VII por intermedio de un hombre llamado Mahoma, que recibió revelación de parte de Dios. Hombre que se profundiza y logra a decir por un convencimiento que tuvo que lo que él dio, Dios se lo reveló. En lo cual los musulmanes manejan mucho y creen en la palabra de su profeta Mahoma. La interpretación comienza revelando que el hombre no podía adorar a otras deidades, solo a Dios. Entonces aquí va a ver el primer eslabón de donde los musulmanes lanzan que las otras religiones son politeístas. Se planteaba que era la última revelación antes de la llegada del día final. Ellos alegan que la última revelación fue dada al profeta Mahoma. Solo adoración a Dios mediante la oración, ayuno, velar por los pobres, peregrinar y el cumplimiento de los mandatos. Estos son los designios que evocan los islamitas. Aquí ellos se concentran.
para esta época, siglo séptimo, el mundo estaba en una transformación, división y cambios generales. Estamos en una transición entre la caída del Imperio Romano. Por un lado los germanos, los godos, los francos, que ya la semana pasada tocamos este punto, y viene emergiendo ahora los musulmanes, haciendo acto de presencia en una época donde todo está convulsionado, donde todo está revuelto, donde las religiones están todas atacando, todas al acecho, buscando tener la mejor oportunidad. Y entonces se enfrenta a esto. El fin del Imperio Romano ya está a la puerta. 2 siglos de escasez literaria, poca fuente, no hay documentación, no hay avances literarios, no se estaban produciendo nada. Entonces, ¿qué ocurre en este tiempo? Que estaba todo dado. Según los siriacos, la conquista árabe es producto de un castigo divino por todos los pecados de los emperadores. Además de, se atribuye que los árabes llegan a tomar posesión en represalia por la forma como los emperadores estaban gobernando. Muy interesante. Bien importante resaltar que la influencia del pensamiento semita, escuchen bien, la influencia del pensamiento semita, en este caso del Islam en el cristianismo occidental y europeo. Estamos viendo y estamos claros en el pensamiento semita. Para refrescar un poco y que tengamos noción que es el pensamiento semita. Pensamiento semita viene dado de la distribución de las tierras por parte de Noé. Uno es Can, Jafé y Sem. De estos descendientes de Sem van a ser los posteriores semitas y que todos los territorios que ellos tocaron y donde hicieron actos de presencia van a ser territorios semitas con sus principios y doctrinas muy enraizados de el judaísmo. Entonces es por eso que se puede apreciar que se habla de influencia semita. Y estamos hablando de influencia semita en pensamiento musulmán. Se partió del espacio geográfico, el desarrollo de la religión anunciada por el profeta Mahoma. Nace de una cultura de raíces judías y cristianas. Ahí está. Interesante. Demasiado interesante. Demasiado interesante. Que para los que no conocen, para los que no están metidos en este mundo religioso, eso puede pasar desapercibido o que no tengan el conocimiento de que está sujeto a raíces judías y cristianas. Estoy hablando de el Islam. Para que tengamos conocimiento, estoy hablando del Islam. El Corán es la palabra de Dios de una forma de hacer teología y filosofía en el interior del mundo musulmán. Ese Corán tiene sus raíces en el pensamiento judeo-cristiano que Mahoma traía.
Entonces aquí estamos en presencia de que si existían herejías, de que si las herejías estaban, las falsas doctrinas estaban. Entonces, en ese caldo de cultivo que se estaba dando en la historia del cristianismo, entró el Islam. Entró el Islam. Entonces es importante decir lo que significó el cristianismo y a todos los que abarcó. Desarrollo del pensamiento de una forma polémica, con frecuencia cuando los cristianos realizan las primeras traducciones al latín. Este momento donde aparecen todos estos pensamientos, todas estas revueltas que se estaban dando, llega el momento de eso. La traducción al lenguaje latín y todo esto, estos cambios hacen que se dé la oportunidad. Existió una disparidad doctrinal muy importante entre los dogmas del cristiano el Islam. Era lógico que tenía que existir esta disparidad doctrinal, como se expresaba la fe cristiana desde el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aquí era lo correcto. Aquí estamos hablando de lo correcto dentro de la doctrina cristiana. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. No estamos hablando de nada extraño. Pero era muy contrario al espíritu que estaba manejando el profeta Mahoma. Entonces Mahoma estaba manejando otro concepto que no fue el de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es ahí donde se hace la diferencia. Y es ahí donde van a existir ya las divisiones y las separaciones en cuanto a esa cordialidad que ya pudo haber existido. Después de ver la doctrina cristiana, cómo se fue formando en medio de muchas herejías. Porque estamos claros en todo lo que hemos avanzado hasta este presente, que estamos, los ataques que tuvo el cristianismo en cuanto a herejías. Estamos bien, estamos claros y sabemos que sí, que desde el mismo siglo I, en pleno movimiento cristiano, ya con Jesús acabando de partir, estaban las herejías ya. Jesús recién resucitado y las herejías ya venían al acecho. Y entonces se pudo ver que estos siglos siguientes se consolidaron. Es por eso que los primeros cristianos pensaron, escuchen bien esto, esto es, esto es significativo. Los primeros cristianos pensaron que el Islam era una nueva herejía cristiana. Muy, muy interesante. Llegar a pensar que el Islam es una nueva herejía cristiana, porque no tenían todavía el concepto claro de lo que a la postre sería el islamismo. No tenían ese concepto claro. Y pensaron los cristianos verdaderos, estoy hablando en este caso, de que era una nueva herejía cristiana. Para usted saber. El Islam se dice que es una nueva manera de ver el mundo y el proceso de las religiones. Claro, fueron marcando su territorio, fueron acentuando su territorio, diciendo que esta es una nueva visión, una nueva manera de ver el mundo. Dentro del monoteísmo se ubican acompañando a las otras dos religiones que lo conformaban. Por supuesto, estamos hablando de judaísmo, cristianismo, y el Islam ahora que va a ser parte de
las tres monoteístas. Para resaltar, no es lo mismo el Islam de hoy que el que se practicó en el siglo VII. Para aquella época era una propuesta de evolución que se fue consolidando. Ese cristianismo, ese islamismo del siglo VII era un islamismo muy diferente a la realidad que existe hoy, más atropellante, más rudo, radical en muchos casos, no en todo, radical, conflictivo, que no es igual a el islamismo naciente, el islamismo que tenía sus creencias que se estaban formando, tenía sus prácticas, pero que vivía de la cordialidad, de una actitud que ellos podían dialogar y se podía dialogar con ellos, se podía convivir con ellos. Hoy por hoy se ve que esas prácticas no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque en los territorios musulmanes no puede cohabitar un cristiano. Entonces, se nota muy fuerte la inclinación en esta época, más que en el origen del islamismo. Para pensar quién era Mahoma. Y hay que ver por qué se da todo esto de pensar y cómo Mahoma y en dónde se sustentó. Fíjense, vamos a hacer un repaso. Mahoma, quién le dio la revelación? Un ángel. Y el ángel Gabriel le da la revelación. Hagan un poquito de recuento. María, el ángel, el mensaje. Aquí se repite una historia. Hombre común sumergido en dos mundos, de la península arábiga y las provincias orientales, del imperio bizantino. Hombre inquieto, curioso, quería aprender religión. Estudió todos los tratados judeo-cristianos. Dije todo. Dije todo lo que había que decir. Dije todo. Así de sencillo. Sencillo. Una cosa que uno ve. Inquieto, extrovertido, curioso, que estudió todos los tratados judeo-cristianos. ¿Para qué? Para posteriormente elaborar un escrito supuestamente inspirado y hacerlo su palabra escrita. Hablar del cristianismo medieval para darle una introducción a lo que es el cristianismo medieval como parte de este proceso. Solamente la introducción. Hablar del cristianismo medieval es muy difícil en poco tiempo. En unos minutos es imposible hablar del cristianismo medieval. El significado que tiene la iglesia, desarrollo, su propia jurisdicción. Los emperadores permitieron, después del edicto de Milán, que los cristianos ejercieran sus propias leyes, sus propios decretos. Entonces, esto es tan amplio, pero tan amplio, que repito, es imposible hablarlo en unos minutos. Aparece un fenómeno importante, el periodo de oscurantismo. Todos sabemos que el periodo del oscurantismo, como su nombre lo indica, es de silencio, de oscuridad. No había claridad, no había avance, no había conocimientos intelectuales. Era un periodo de atraso, un periodo de recesión, donde la historia lo marca
de esa manera. ¿Para qué? Para ejemplificar que fue una etapa nula. La producción de documentos se estancó. Mermaron en esta época antigua. ¿Qué pasó? Que había una transición entre la época antigua y la época moderna, donde hubo ese silencio y ese vacío de conocimiento. Trajo esta y otra serie de eventos, otros tipos de eventos. Se describirá el desarrollo de la Edad Media dentro de este proceso. Edad Media, alta, plena y baja Edad Media. La primera, las invasiones y los primeros reinos germanos romanos. La segunda, las invasiones que representaban los acontecimientos. Después las invasiones como tal consolidadas y 4 grandes épocas que marcaron este periodo medieval. La primera época, penetración de la iglesia en los nuevos pueblos germanos y su conversión. La iglesia entró, convirtió y se expandió. Segunda, papado se afianza en Europa. La iglesia católica se afianza durante la Edad Media. Se afianza en Europa muy enraizada. Tercera época, la afirmación de esta iglesia como centro cultural, religioso, político, económico, bien marcado en Europa occidental sobre todo. Cuarto, comienza la decadencia del orden eclesiástico. ¿Qué pasa? Entre el siglo XII, comienzan unos periodos de desencanto, periodos donde la Iglesia Católica va a sufrir de convulsión en cuanto a la decadencia de cómo se estaba ministrando la orden religiosa. Entonces comienza ya a evolucionar poco a poco lo que a la postre sería el desenlace de la Iglesia Católica en la historia. ¿Cómo se desarrolló el cristianismo de la Edad Media? Se puede apreciar que parece más endurecido y por otro lado más ancho. Por un lado se parece endurecido, reducido, pero por otro lado se ve más ancho, más espléndido. Por una parte, el retroceso del Imperio Romano hace que el cristianismo se vea como retrocediendo, pero por otro lado se nota que se va a expandir. Redujo el espacio del mensaje cristiano. Por otro lado, en la evangelización de los germanos expandió el escenario occidental, que va a ser el gran protagonista del cristianismo medieval. Con el Islam y su profeta se perdieron grandes provincias. Esto es significativo dentro de la historia del cristianismo más antiguo. Se perdió Siria, se perdió Palestina, se perdió Egipto y el norte de África, que eran bien marcados, y territorios cristianos se perdieron en manos del Islam. Dentro de esta etapa del medieval, las iglesias orientales se mantuvieron en una postura equilibrada, mantuvieron su independencia de acuerdo a su fundación apostólica, que no afectó el desarrollo del cristianismo de la iglesia antigua y medieval. Se puede estudiar desde diferentes puntos de vista que la iglesia oriental, ella fue imparcial, se parcializó de una manera discreta, no afectó ni a un extremo ni al otro extremo para que fluyera el cristianismo. Solamente que en su independencia ellos se concentraron en su, su doctrina. Y esto les sirvió porque posteriormente ellos seguirían independientes.
hasta este momento y como para introducirnos en lo que significa el cristianismo medieval, lo que significó el cristianismo medieval, cosa que seguiremos avanzando y profundizando en las próximas semanas sobre este tema. ¿Por qué? Porque estamos en una transición entre la etapa de la Edad Media hacia la Edad Moderna y donde veremos que entre la Edad Media, Renacimiento y la Edad Moderna, todo lo que va a ocurrir dentro del cristianismo. Porque el cristianismo fue evolucionando de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las épocas donde se fue desarrollando y cómo se va entendiendo esta parte histórica. Entonces hay que seguir pendiente y viendo lo que ha hecho la historia con el cristianismo y todos los que están a su alrededor, que también han sido de influencia para la humanidad. Bendiciones, mis hermanos.